Buenas tardes, buenos días, buenas noches de nuevo. Em, bueno, la oportunidad ahora es para básicamente algunas cosas que quedaron pendientes o que me gustaría que veamos respecto a los diferentes coloquios que ustedes rindieron. Hay básicamente dos cosas importantes que quiero aclarar y tener para que tengan en cuenta en sí. Primero, cuando ustedes estuvieron trabajando y cuando se pide, como en todos los casos, que se grafique, es de suma importancia que los gráficos se hagan correctamente. De los que rindieron, muchos, por no decir todos, tienen que recuperar el gráfico, ¿sí? O los gráficos de coloquio de cinética. ¿A qué va esto? Los gráficos de cinética en general están bien, están expresados de manera adecuada en cuanto a lo que ustedes interpretan, en cuanto a lo que plantean y demás. Pero los gráficos están mal hechos. Y los gráficos, tanto acá como en cualquiera de las materias que hagan, son sumamente importantes, porque los gráficos me permiten leer mucha información. El gráfico me da muchísima información que es sumamente importante y que lamentablemente si el gráfico no está adecuadamente realizado y sobre todo si no tiene los... primero, si no dice a qué corresponde cada eje, si no tenemos las escalas adecuadas de trabajo, si no están bien unidos los puntos y están forzados a lo que nosotros queremos que estén, entonces les puedo asegurar que no vamos a poder, primero, interpretarlos nunca, después que no nos van a salir las cosas como nosotros, como nos correspondería que nos salga, y entonces todo el trabajo que se hace va tirado a la borda, ¿sí? Por favor les pido, y esto tengámoslo en cuenta, yo voy a compartir ahora el coloquio, donde ustedes tendrían que haber graficado. Fíjense, chicos, en general, ¿no? Cuando nosotros hacemos un gráfico de este estilo, por ejemplo, que nos pide que grafiquemos el tiempo y que grafiquemos las concentraciones. Las unidades deben ser adecuadas, ¿sí? El tiempo siempre se grafica en el eje de las X, en el eje horizontal. Las concentraciones las graficamos en el eje de las Y, por ejemplo. Otra cosa importante a tener en cuenta, las unidades con las que trabajo. Si trabajo el tiempo, yo no voy a poner tiempo 0, tiempo 15, de ahí paso al tiempo 30, de ahí al 48 y de ahí al 75. En realidad lo que se hace es escribir una escala y en esa escala es donde se va calculando dónde debo colocar. O sea, pongo una escala de 5 en 5, voy a una escala de 10 en 10, de 15 en 15, de 20 en 20, la escala que yo quiera poner, pero tiene que ir una escala, ¿sí? Y entonces voy a tener, por ejemplo, si elijo una escala de 10 en 10, va a ser desde 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60, de 60 a 70, de 70 a 80. Y ahí terminé mi parte horizontal, escala horizontal. Y la vertical también. O sea, si estoy viendo que mis datos van desde 0,13 a 0,36, puedo plantear una escala de 0,1, por ejemplo, ¿no? De 0 a 0,1, de 0,1 a 0,2, de 0,2 a 0,3, de 0,3 a 0,4. Y en base a eso voy viendo y voy colocando adecuadamente. Eso ha pasado no solamente en el coloquio, sino también ha pasado en los trabajos prácticos. Y entonces, por favor, revisemos, fijémonos las escalas. Las escalas se trabajan y se ponen adecuadamente. Y por más que toda la resolución o toda la interpretación esté hecha o lo que sea, no tenemos los gráficos adecuadamente realizados. Y entonces no está bien el punto. Gráficos se van a cansar de ver porque todo
se realiza y todo se informa a partir de gráficos, tablas, etc. Entonces, si no los podemos hacer y no los podemos armar, lamentablemente no podemos avanzar. Fíjense, por ejemplo, en el gráfico que tenemos acá, no en el gráfico, perdón, en los diagramas que tenemos acá. Este diagrama en sí no es un diagrama que tenga unidades, que tenga escalas, pero fíjense que sí están bien escritos en cuanto a qué es lo que tienen, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Hablamos de energía potencial, hablamos de la trayectoria de la reacción, qué tipos de diagramas son, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, tengan en cuenta esas situaciones, por un lado. Por otro lado, que eso también es importante, en este coloquio de equilibrio químico, en general le han estado muy bien. Lo que sí me parece importante destacar es que tenemos que leer las consignas de manera adecuada, ¿sí? Todos tienen que resolver nuevamente este ejercicio número 5.3. ¿Cuáles serán las concentraciones de equilibrio del ítem 5.2? A. Justifique. Fíjense que lo que había que hacer en ese ejercicio es, primero y principal, ver el ejercicio 5.2. Dice, a 100 grados centígrados, la constante de equilibrio para la reacción, nos dan la reacción, tiene un valor Kc tanto. ¿Estarán en equilibrio las siguientes mezclas a 100 grados centígrados? Y si no es así, indique el sentido en la que la reacción se llevará a cabo para alcanzar el equilibrio. Y ahí nos dice, ¿qué pasa si tengo esto? ¿No? Tengo estas mezclas. B, ¿qué pasa si tengo estas mezclas? ¿Van a estar en equilibrio o no están en equilibrio? C, ¿qué pasa si tengo estas mezclas? ¿Están en equilibrio o no están en equilibrio? Justifique en todos los casos su respuesta. ¿Qué tengo que hacer? Buscar el valor de Q. ¿Sí? Buscando el valor de Q, lo que hago es calcularlo en las distintas concentraciones de la misma forma que calculamos o que averiguamos los valores de K. Recuerden que Q, como K, pero a diferencia de K, Q es el producto de las concentraciones molares de los productos dividido el producto de las concentraciones molares de los reactivos en cualquier momento de la reacción. No necesariamente van a estar en equilibrio. Y ahí volver a pensar, ¿qué pasa? Si el valor de Q es mayor a el valor de la constante, ¿hacia dónde se va a ver desplazado mi equilibrio? O si el valor de Q es mayor que el valor de K, ¿el sistema se encuentra en equilibrio? Pues no, no se encuentra en equilibrio. Si el valor de Q es menor al valor de K, ¿el sistema se encuentra en equilibrio? Tampoco. La única opción que tenemos es que el valor de K y el valor de Q sean iguales para que estén en el equilibrio. ¿Sí? Una vez que tenemos esto y que sabemos si los valores de Q y de K coinciden o no, entonces decimos el sistema se encuentra en equilibrio o no se encuentra en equilibrio. Y en base a eso, ¿hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? ¿Sí? Y en el punto que sigue, en el 5.3, indique cuáles serán las concentraciones del equilibrio en el 5.2a. O sea, en este caso, acá. ¿Sí? Yo tengo la reacción química y tengo estas condiciones como condiciones iniciales posiblemente. No sabemos si están en equilibrio o no. No están en equilibrio. Y ya tengo entonces esas como concentraciones iniciales o condiciones iniciales. Después de eso veo qué pasa cuando reacciona y al final cómo queda en el equilibrio. Y así busco las concentraciones en el equilibrio. Cuando me dice justifique analíticamente su respuesta, lo que tengo que hacer es realizar todo el proceso, ¿sí?
buscar el valor de las concentraciones, tenemos el valor de la constante, y ya está, ¿sí? Pero, a ver, sí creo que es importante que leamos adecuadamente la consigna. Indique cuáles serán las condiciones del equilibrio del ítem 5.2.a, de ese nada más. No se pide del resto, solamente 5.2a, ¿sí? Por favor, tengan en cuenta esas cosas, tengan en cuenta eso porque fíjense que eso que ustedes acá, o sea, eso que les planteó, o que se les planteó, lamentablemente les llevó a no resolver de manera adecuada el ejercicio y como consecuencia a tener desaprobado ese puntito y lo tienen que recuperar ahora en el parcial. Entonces, revisen, fíjense, cuando tengo que averiguar, indique cuáles serán las concentraciones de equilibrio en ese lugar. Y bueno, tengo en cuenta que en ese lugar, en ese punto, en ese momento, esas van a ser las condiciones iniciales, ¿sí? Y puede ser que tenga cosas iniciales de reactivos y de productos también. No necesariamente cuando inicia una reacción, inicia con producto cero. También tengan en cuenta esas cosas, ¿sí? Entonces, si tengo un reactivo en el lugar de inicio, lo que tengo que hacer después es sumarle lo que reacciona y al final va a ser la suma de lo que tenía inicialmente más lo que reacciona. Y de los productos voy a tener lo que tenía menos lo que reaccionó. ¿Estamos? Entonces, por favor, tengan en cuenta esas situaciones. Hay que prestar mucha atención en lo que les están pidiendo. Son todos ejercicios de los que nosotros hemos estado medianamente trabajando. Así que, por favor, nosotros, e inclusive con el profe lo estuvieron viendo. Así que revisen, véanlo. Son cosas que las pueden volver a plantear. Y son situaciones con las que hemos estado trabajando sin ningún inconveniente, ¿sí? Así que bueno, eso quería decirles esta situación, quería desearles todo el éxito, y bueno, como siempre ya saben que pueden estar y hacer las consultas que crean necesarias, ¿no? Pero recuerden de por favor leer bien lo que se les está pidiendo, porque eso nos lleva a que podamos hacer adecuadamente. Y por otro lado, las tablas, los gráficos, hay que poder hacerlos de manera adecuada. Como les dije, estaban bien interpretados, pero si si el gráfico no está bien hecho, es lo mismo que nada, ¿sí? Entonces, eso, recordemos que para estos gráficos, o los gráficos en general, tenemos que poner qué hay en cada eje, y además de qué es lo que hay en cada eje, tenemos que poder escribir en esos ejes las unidades adecuadas para poder después unir los puntos, no de manera caprichosa, ¿sí? Tratando de nosotros forzarlos, sino de la manera que realmente se presentan, ¿no? Porque vamos a llegar, o podemos llegar, cuando no tenemos las unidades marcadas y las escalas bien planteadas, llegar a forzar casos en donde nos va a dar totalmente distinto a lo que realmente era, ¿sí? Así que bueno, eso espero que les sirva y ya nos estaremos encontrando. Por favor, cualquier cosa, escriban, ¿sí? Que tengan bonita jornada. Adiós.